Bueno, el día de hoy voy a sustentar el proyecto final de presupuestos de la venta de alimentos y bebidas. Bueno, entonces, para llenar esta tabla, que es el anexo 1.2, primero tenemos que hacer un, escoger un año en el que queramos realizar el presupuesto. Digamos, en este caso, mi presupuesto vendría siendo el del año 2021. Entonces, lo que debemos hacer es sacar más o menos un promedio de ventas de un restaurante. Y lo que debemos hacer es eh, tomar estos datos. Entonces, para empezar, tenemos que realizar el, el la regresión lineal de mínimos cuadrados, que en este caso pues son 8 datos, que sería un número par. Lo que debemos hacer, lo que nos dice la regresión lineal de números pares, es que debemos que iniciar desde el 1, -1, -3, -5, -7, y completarlo con el 1, 3, 5, 6, perdón, 5 y 7. Lo que debemos hacer a la hora de hacer el pronóstico del año 2021 es sumar las Y, que en este caso nos debe dar 0, sumar la X a la 2, debe dar un número indicado. Bueno, para sacar los datos de X y Y, tenemos que multiplicar el número de ventas, que es Y, y multiplicarlo por X, que vendría siendo eh, el número. Bueno, entonces, para el 2021 tenemos que sumar todo y tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, tenemos que sacar el número A, B. Lo que vamos a hacer en el número A es tomar el Y dividirlo en el número de periodos, que en este caso son 8. Listo. Entonces, para el número B es tomar la X y dividirla, no, pero tomar la X y la Y dividirla entre la X. Esto nos dará el resultado del año 2021, que es el año a pronosticar. La Y es tomar el, es tomar el, es tomar la B, que este sería el año pronosticado, multiplicarlo por eh, la X, que vendría siendo 0, y dividiéndolo en la A, vendría dando el mismo resultado que sería el pronóstico del 2021. En mi caso no le incrementé ningún porcentaje, lo dejé como estaba. Y el promedio es tomar este número, que es el año 2021, y dividirlo en 12. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer el año histórico, que el año histórico sería el 2021, el 2020, perdón. Entonces, el 2020 hacemos más o menos un, un promedio, que vendría siendo que el promedio del 2020 es este número,
y este número lo tenemos que dividir en los 12 meses. Entonces, más o menos nos da un porcentaje de cuánto se vendió en ese año. Lo que debemos hacerlo es dividirlo en 12 y nos va a dar un promedio de más o menos de cada mes. Acá lo que debemos hacer es hacer un índice de estacionalidad para que nos diga más o menos si está por encima o por debajo del promedio. En este caso, agosto y septiembre están por encima del promedio. Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos pasar a la tabla, que, que esta tabla se llena de abajo para arriba. Lo que tenemos que hacer es tomar un mes del año que vamos a pronosticar. En este caso es el mes de septiembre del 2021. Lo que debemos hacer es tomar el mes y colocarlo acá en la parte inferior del cuadro, como lo podemos observar. Entonces lo que debemos hacer es darle un porcentaje a las ventas de las bebidas y de los alimentos, que en este caso vendría siendo un 60% del promedio y un 60% a los alimentos y un 40% a las bebidas, para que en un total nos dé un 100%. Siguiendo para arriba, nos dice que tenemos que tomar el acumulado del año anterior, que en este caso vendría siendo el mes de septiembre del 2020. Lo hacemos igual que en, que en el cuadro anterior. Tomamos el resultado del mes de septiembre del año anterior, del año 2020, lo colocamos en este recuadro y lo que vamos haciendo es darle un porcentaje también a las bebidas y a los alimentos. Eh, Siguiendo para arriba, nos dice que debemos tener un acumulado del año de agosto. En este caso vendría siendo del 2020, que vendría siendo el año anterior, al mes de septiembre, que sería el mes de agosto. Lo que debemos hacer es lo mismo, tomar este valor y darle un porcentaje a los alimentos y a las bebidas. Bueno, en el acumulado del mes de septiembre es básicamente lo mismo que hicimos en el primer cuadro que hicimos acá en el inicio. Y eh, también tenemos que asignarle un valor a los alimentos y a las bebidas. Los cuadros siguientes, como este, es la suma del total de los alimentos y de las bebidas. Por acá está, que le hemos asignado un valor. Entonces, en este caso sería la suma de, de los alimentos y de las bebidas y también la suma de los ingresos. Bueno, entonces acá en el último recuadro, que vendríamos desde lo más grande, que sería el año, luego vendríamos siendo los meses y al finalmente vendría siendo el día y que vamos a pronosticar de este mes. En este caso es el día sábado del del mes de septiembre. Entonces, acá lo que debemos hacer es tomar la suma. Entonces tenemos que realizar un cuadro de más o menos qué porcentaje de ventas se hacen a la semana. Entonces acá nos dice
que más o menos se vende un promedio de 1962 personas al, al día. Entonces, en este caso, yo tomé el día sábado del mes de septiembre. Y lo que hice fue tomar el promedio del mes de sábado y multiplicarlo por el índice. El índice, como anteriormente lo vimos, se toma del total de la semana dividido en el promedio del día. Entonces ahí nos da el resultado. En este caso, el día, el día sábado nos dice que está por encima del promedio de ventas. Entonces ahí vendría siendo el, el, el cuadro. Entonces acá al final tenemos como un índice de más o menos cómo vamos respecto a si nos pasamos o si estamos muy cortos en lo que hayamos promediado. Entonces, para saber, tenemos que tomar el, el total. Entonces, tenemos que tomar el, el número de ventas de alimentos y dividirlo por el número de ventas de alimentos de ese día. Entonces, nos va a dar más o menos un porcentaje de cuánto estamos gastando en el día, si nos pasamos o estamos apenas justos en lo que acordamos en el presupuesto. Bueno, siguiendo esta tabla, es lo que vamos a pedir en el almacén. En este caso sería para el mes de septiembre. Entonces, en este cuadro nos habla de más o menos, tenemos que calcular eh, cuánta cantidad de ingredientes y de materia prima vamos a gastar para este mes. Entonces le asignamos más o menos un valor a cada cosa, teniendo más o menos, calculando más o menos el precio de cuánto se nos va. En este caso, la cocina vale un poquito más que en el bar, porque ya se está vendiendo mucho. Entonces acá es la suma de todos estos valores. Eh, Acá vendría siendo los licores, las bebidas, que también se les va a dar un determinado valor correspondiente. Entonces acá también es la suma. En este sería el total de la suma de los alimentos y de las bebidas. Más o menos cuánto estamos gastando. Eh, en este cuadro, en este cuadro también le vamos a asignar un valor más o menos de cuánto porcentaje le vamos a dar a cada, a cada, digamos, a los alimentos y a las bebidas, más o menos cuánto, cuánto presupuesto le vamos cuánto porcentaje le vamos a asignar. Bueno, siguiendo acá, es básicamente tomar los datos del anexo 1.2 y pasarlos al anexo 1.6. ¿Cómo lo hacemos? Eh, digamos, acá dice run service. Lo que debemos de hacer es ir a la tabla 1.2 y nos dice que está en el de 17. Entonces acá estamos, vamos al de 17, que nos dice que corresponde al run service de alimentos y bebidas. Lo que debemos hacer es pasar este valor hacia la tabla 1.6.
Otro ejemplo sería el de la cafetería. Vamos acá a la cafetería, que sería el E17, y así con todos los valores, con todo lo que nos piden en, en este recuadro. En este valor también nos piden los mismos porcentajes y acá al final sería la suma de todos los valores. Esta tabla la vamos a llenar con, con los valores de la tabla anterior correspondientes a cada lugar. Entonces acá nos debe dar un porcentaje más o menos de utilidad del 45% y nos va indicando si nos pasamos o si estamos más arriba o más abajo, nos va indicando. Entonces tenemos que, si nos pasamos, tenemos que modificar muy bien los precios y ajustarlos al promedio. Bueno, en el anexo 1.2 lo que hacemos es tomar los valores de las tablas del anexo 1.2 y del anexo 1.6. En este caso nos dice que es el B17, el B17 de los alimentos y de las bebidas. Entonces en este recuadro tenemos que sumar el valor de los alimentos y de las bebidas de los anteriores cuadros. Entonces, acá básicamente sumamos todos los valores de los alimentos y de las bebidas. En este caso, tomamos el valor de las ventas netas y las dividimos en un descuento. En este caso no le coloqué ningún descuento. Siguiendo con el cuadro, vamos más o menos a presupuestar cuánto dinero vamos a gastar en diferentes eh, aspectos del hotel o el restaurante. En este caso serían los salarios, los recargos, las prestaciones, los aportes, en fin, la nómina, que le vamos a dar más o menos un valor de cuántos empleados tenemos y todas las prestaciones que debemos tener. Acá serían otros gastos, que estos serían eh, básicamente presupuestados según la nómina y todo lo que tengamos asignado para realizar. Bueno, acá sería la suma de todo lo anterior. Bien, suma. Y aquí básicamente miramos qué utilidad tenemos, que básicamente miramos si nos pasamos o si estamos por encima de la utilidad de lo que habíamos presupuestado anteriormente. Bueno, acá seguimos con la guía.
Bueno, en la guía nos habla de que tenemos que hacer más o menos un ajuste al comportamiento histórico. Lo que debemos hacer es tomar los datos históricos que nos dan acá en la tabla y lo que debemos hacer es eh, darles un valor. En este caso, la demanda sería Y y los meses serían X. Entonces acá lo que nos dice que debemos hacer es que tenemos que hallar la B y la A. Bueno, acá en esta fórmula lo que nos dice es sumar la Y sumar la X a la 2, que nos daría más o menos este valor. Acá nos dice que tenemos que sumar la X y la X y la Y, que sería este valor. Acá nos dice que tenemos que tomar la N y multiplicarla por la X a la 2. Lo mismo acá, que sería el igual de la X a la 2. Bueno, en este caso sería la B, para hallar la B, tomamos la X, la restamos de la X y la y ese valor lo restamos con la X, con la X a la 2 y la restamos con la X elevada a la 2, que nos daría este valor. Yendo por acá, decimos que tomamos la X y la y la multiplicamos por 12 meses, que serían los 12 meses que el mes que vamos a pronosticar. En este caso nos dice que tomamos la X y la Y la, la multiplicamos. Bueno, finalmente, para hallar este total, que sería el mes 12 que vamos a pronosticar, sería tomando el total de la B y multiplicándolo por los 13 meses y a ese total, perdón, la M la multiplicamos por los 12 meses y la dividimos por el número B. Y ahí nos daría el resultado del mes 12 con una demanda de 1723. Acá tenemos varios ejemplos de cómo hacerlo, que acá básicamente nos dicen qué es lo que debemos que multiplicar. Y básicamente lo que es la regresión lineal es ajustar más o menos el comportamiento histórico que hemos tenido antes. Digamos, eh, acá nos dan una serie de datos y lo que debemos es hacer en base a esos datos, pronosticarlo y sacar el mes siguiente, hallando la B y la A. Entonces tenemos que acá agregar los demás, ya que nos dan unas fórmulas en la guía que nos dice que debemos darle un valor a cada signo. Bueno, en en la tasa de incremento, lo que debemos es calcular la raíz cuadrada del número n1. El n es el número de periodos y la dividimos entre el último dato y el primer dato. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que lo que debemos hacer es, acá hay un ejemplo del mes
6. Entonces acá lo que nos dice es básicamente tomar el, el valor anterior o el año anterior, según el caso, y lo que debemos hacer es tomar este valor y restarlo por el primer valor, por el valor inicial. Y este valor dividirlo nuevamente en el valor inicial y multiplicarlo por el incremento, que en la guía nos dice que más o menos va a incrementar en un 3,11%. Entonces acá básicamente nos dice que es eso, multiplicar. Entonces acá podemos multiplicar y nos va a dar el valor de los meses siguientes. Y así con todos los valores, podemos pronosticar y tener más o menos en cuenta cuánto va a incrementar los siguientes meses, eh, teniendo unos valores anteriores. Bien. Bueno, en el promedio móvil, lo que hacemos es homogenizar los datos y ajustar la estacionalidad. Entonces, en este caso, en la guía nos decía que nos daban estos primeros valores, los que están de la zona, los que están después, anterior al color rojo. Bueno, con estos datos, lo que nos dice la guía es que debemos sumar los anteriores meses. Entonces, debemos agarrar más o menos los cuatro anteriores valores y dividirlos en el número de valores, que en este caso serían 4, y que nos da el, el promedio del siguiente periodo. En este caso sería en el siguiente mes. Seguido de esto, nos dice que el valor de M es el igual de la demanda multiplicado por 4. Entonces, en este caso nos da este valor. Y este valor nos dice que debemos tomar el valor de M y dividirlo en 4. Entonces, en este caso sería la sumatoria de la oferta dividida en N, que sería el número de periodos. ¿Por qué lo llaman promedio móvil? Porque lo que básicamente va moviéndose según el periodo que vayamos a ajustar. En este caso, digamos, en el último periodo, va corriendo, toma los últimos anteriores valores y los divide en 4, que esto nos va a servir para tomar los demás valores y así tomar el promedio móvil. Bueno, esto básicamente sería la sustentación. Eh, bueno, no sé si faltó algo o básicamente esto. Bueno, acá decimos que tomamos la regresión lineal de números cuadrados para sacar el promedio del año 2021. Y con este año realizamos el año histórico dividiéndolo en el número de meses para así obtener los resultados para llenar en la tabla 1.6. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.